Espera, deja de tomar apuntes en clase. Yo sé que esto podría tornarse difícil, podría tornarse como este man nos está diciendo que dejemos de tomar apuntes en clase definitivamente. Eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que necesitamos dejar de tomar ciertos apuntes para empezar a tomar unos apuntes que nos ayuden realmente a estudiar. Hola, soy Juan, estudiante de Economía y Derecho en Colombia, y en este video les voy a mostrar cómo es que tenemos que empezar entonces a tomar nuestros apuntes. ¿Te has dado cuenta que la universidad termina convirtiéndose en un mar interminable de tareas, trabajos que al final de cuentas no nos van a servir para nada en la vida laboral? Eso no significa que la universidad sea del todo mala. Por el contrario, nosotros siempre vamos a tener que hacer tareas que no nos gustan. Vamos a tener que hacer cosas que no nos interesan, pero que son necesarias para el resultado final. ¿Y cuál es la forma correcta de lidiar con ellas? Es precisamente buscar estar cómodo con estar incómodo. ¿Y cómo podemos lograr eso? La universidad nos ayuda a hacerlo. Tenemos que acostumbrarnos a hacer esa clase de tareas por el placer no de sentirnos bien haciendo la tarea, sino con el placer de que eso nos va a servir en un futuro. Pero respecto de las clases que nos gustan, nosotros sí tenemos que concentrarnos en que esas son las bases que nos van a permitir tener una buena carrera profesional, porque al final de cuentas nos vamos a dedicar a eso. Tenemos esas dos caras. El problema es que cuando tenemos que hacer muchos trabajos innecesarios o trabajos que no nos van a servir directamente para lo que hacemos, cambiamos la mentalidad de forma negativa. Y es que nos pone a pensar eso erradamente, que lo que tengamos que hacer no siempre tiene que ser útil. Pero lo malo de hacer tareas y trabajos siempre termina convirtiéndose en lo mismo. Y es que nosotros tomamos la decisión de realizar actividades innecesarias simplemente porque nos la mandan. Y una de esas actividades innecesarias es tomar apuntes de forma errada. Es que en mis clases de derecho he visto personas que escriben hasta cuando respira el profesor, hasta cuando el profesor dice así, tal cual, escriben absolutamente todo. Y luego le preguntas a esas mismas personas ¿qué tanto entendieron de la clase? Y la verdad es que te dicen, no, es que yo la verdad es que estaba copiando, estaba concentrada transcribiendo lo que el profesor decía, pero en realidad no entendí mucho. ¿De qué sirve entonces ese tiempo invertido en la clase? Y obvio, no es que lo diga porque tengo un complejo de superioridad de, yo siempre he tomado apuntes bien. Por el contrario, yo he estado ahí. Yo de hecho era de las personas que escribía, el profesor se demoró un poquito porque X, Y, Z, ¿sí? Yo escribía absolutamente todo en clase y por eso mis apuntes les encantaban a todas las personas de la clase, porque cuando no iban, pues querían una transcripción literal de lo que el profesor decía. Pero pues obvio, eso no nos aporta nada. El hecho de que transcribamos tal cual, palabra por palabra, incluso cuando el profesor repite lo que ha dicho varias veces, no nos ayuda para mucho, no nos aporta, no nos permite empezar a entender la información que es lo que realmente importa. Y es que no estamos jugando a ser máquinas registradoras, nosotros estamos jugando es a entender, estamos jugando a comprender el tema general. Y además de eso, entender las particularidades a partir del tema general. ¿Qué es lo que nos va a permitir entender el tema o más ampliamente, qué es lo que nos va a permitir aprender el tema? No se trata de escribir más, se trata de elaborar a partir de la información que nos están dando, a partir de la información que estamos consumiendo. Piensen en que toda la información que tenemos, al final de cuentas, o la consumimos o la aplicamos. ¿Qué preferimos? Aplicarla. Necesitamos aplicarla y por lo general terminamos solamente consumiéndola. En cierta forma, ver una clase termina siendo muy parecido a ver un video de YouTube demasiado largo sobre el tema. ¿Nosotros querríamos transcribir un video de YouTube? Yo la verdad no creo. Yo creo que nos sentamos a ver un video de YouTube particularmente sobre temas relacionados con aprendizaje de un tema específico. Por ejemplo, derecho procesal. Yo veía muchos videos acerca de derecho procesal y cuando hacía eso, yo no quería transcribir. Yo no quería empezar a decir, y este señor dijo X, Y, Z. No, es que ¿para qué? En realidad lo que uno hace cuando sí se pone en la tarea de aprender un tema porque está 1 o 2 días antes del examen es, oiga, ¿cómo hago para elaborar a partir de la información que yo estoy adquiriendo en ese video de YouTube? ¿O cómo hago para comprender el tema a partir de lo que me están diciendo en este video? Tomemos a las clases como algo parecido, pero muchísimo mejor porque son videos de YouTube en vivo con un experto en la materia. O sea, es muchísimo mejor que un video de YouTube. Pero ¿por qué entonces preferimos el día antes, 2 días antes, irnos a YouTube, buscar qué información encontramos y no lo aprovechamos en clase al profesor? Lo que necesitamos entonces es definir cómo podemos invertir mejor nuestro tiempo al momento de ir a clase. Porque ¿qué es preferible? ¿Quedarse en la casa durmiendo o ir a clase pero transcribir? Muy seguramente sería la primera opción, porque al transcribir no estamos realmente aprendiendo nada. Y la información la podríamos recibir de un amigo o compañero. Y es que no se trata solamente del tiempo, sino que se trata del dinero que nosotros o nuestros papás han invertido en nuestros estudios, porque al final de cuentas cualquier cosa la podrías aprender en un libro o en un curso o lo que sea. No es necesario ir a la universidad, pero
Si estamos yendo a la universidad, ¿estamos sacando el máximo provecho de eso? ¿O más bien simplemente estamos sentados calentando la silla, como conversando con amigos y ya, y no estamos haciendo mucho más? No se trata de que no podamos tener amigos en la universidad, no se trata de que no podamos disfrutar la experiencia, pero por el contrario, lo que sí necesitamos es encontrar un balance entre esas dos, entre aprovechar la universidad para aprender y para conectarme con nuevas personas, hacer nuevos amigos, amistades, no sé, novia, novio, lo que sea. Ahora lo que ustedes se deben estar preguntando es ¿cómo podemos ahorrarnos el tiempo en clase? ¿Cómo podemos hacer para que en clase realmente sí valga la pena estar y no simplemente sea una cuestión de llegué a calentar la silla o llegué a ver Instagram? En primer lugar, es necesario que anticipemos la estructura con el programa de la clase. Entonces, al principio del semestre, por lo general, los profesores les van a decir como, oigan, vean, vamos a ver X, Y, Z, vamos a ver, por ejemplo, en derecho laboral, a mí me dijeron, vamos a ver los principios del derecho laboral, vamos a ver el contrato de trabajo, vamos a ver el contrato de prestación de servicios, y así un montón de temas, y dentro de esos temas hay ciertos subtemas. Necesitamos anticipar la estructura del tema en cada clase con esa información que nos dan al principio del programa. Fíjense entonces que ya entraríamos a cada clase con una noción al menos de qué es lo que vamos a ver y además de eso en cuál es la estructura un poco banal del tema, ¿sí? Al final de cuentas se trata entonces de apuntarle a la especificidad ya en la clase, pero ya vamos avanzados. Ya no vamos a arrancar de cero en clase y eso es lo importante. Pero eso no es lo único importante. Al final de cuentas se trata de que en la clase necesitemos anotar lo fundamental. ¿Y qué es lo fundamental? Todo lo que nos permite entender la historia del tema. O sea, al final de cuentas se trata de que nosotros estemos contándonos constantemente ese cuento completo que nos va a permitir comprender a totalidad el tema. Y para eso evidentemente podemos anotar conceptos, características, podríamos anotar también los temas que el profesor tilda de importantes, ciertos detalles, especificidades y además de eso pues las tareas y trabajos que deja en clase y que seguramente funcionan para comprender en grosso modo el tema. Es que no se trata solamente de ver un montón de piezas, imagínense un montón de piezas de Lego en su casa, no se trata de verlas por separado, que eso es lo que nos muestran en clase. Si nos dicen concepto A, concepto B, concepto C, no podemos entender todos los conceptos por separado. Conectémoslos, juntemos esas piezas de Lego y creemos esa historia coherente que nos va a permitir comprender el total del tema. Todo esto se los digo para crear una historia coherente del tema. ¿Cómo crearla al final? Necesitamos comprender la totalidad del tema, pero iniciando con las especificidades y viendo cómo esas especificidades se parecen o nos permiten comprender lo superior del tema. Por ejemplo, si nosotros decimos yo tengo una naranja, una manzana y un aguacate, al final de cuentas uno podría generalizar eso para decir, es que estamos hablando de frutas, ¿no? Podríamos hacer exactamente lo mismo en clase y para eso la estructura que viene del programa nos va a ayudar muchísimo. Ahora viene una última parte y es preguntarnos, oiga, ¿verdaderamente será que estoy anotando lo importante o realmente estoy comprendiendo cómo es el tema? Para eso el profesor desempeña un papel fundamental. En los videos de YouTube, como les decía ahora, pues uno podría ver el video y escribir en los comentarios, pero muy rara vez las personas contestan o pueden contestar a la profundidad que uno le gustaría. En cambio, en clase uno sí tiene esa posibilidad. Imagínense tomar los apuntes y al final de la clase asegurarse de que uno entendió correctamente el tema con lo que el profesor dice. Imagínense que el profesor les diga, no, pues es que en realidad a usted le hace falta pensar en esto, en X, Y, Z, pues esos X, Y, Z ya sabemos que son las cosas en las que tenemos que trabajar y que podemos complementar con lecturas o con otros apuntes. Entonces es necesario que identifiquemos dónde están esos baches o dónde están esos puntos en los que tenemos que trabajar más. ¿Quién nos va a ayudar a identificar todo eso? El profesor. Para eso lo tenemos ahí. Nosotros no tenemos que depender de que el profesor nos enseñe cada detalle, pero sí tenemos que depender del profesor para saber si estamos comprendiendo o no correctamente el tema. Hemos hablado de un montón de apuntes, hemos hablado de un montón de supuestos que ustedes tienen que aplicar, pero ¿cómo realmente podemos llevar eso a la práctica? En este video se los muestro con unos apuntes de Derecho Constitucional. No olviden suscribirse y déjenme en los comentarios qué otros videos les gustaría ver después. Nos vemos. Chao.